Buenos días, soy Miguel y voy a resolver este problema de equilibrio químico. Dice así: se dispone de un recipiente de 8 litros a 400 grados centígrados, en el que se han introducido 1,4 moles de dióxido de azufre y 1 mol de O2, teniendo lugar la reacción 2SO2 más O2 para dar 2SO3. Tras la reacción se encuentran en equilibrio 0,2 moles de dióxido de azufre y nos pide que determinemos las concentraciones de las especies en el equilibrio, hallar Kc y Kp y por último calcular la presión total del recipiente. En primer lugar vamos a apuntar los datos del problema. Nos dicen que el recipiente tiene un volumen de 8 litros y está a una temperatura de 400 grados o lo que equivale a 273 Kelvin. Nos dicen que se han introducido 1,4 moles de dióxido de azufre y 1 mol de oxígeno. Y además nos apuntan que en el equilibrio hay 0,2 moles de dióxido de azufre. Entonces, en base a estos dos datos, podemos calcular la cantidad de dióxido de azufre que se ha consumido y por tanto el avance de la reacción. Por lo que el avance de la reacción para el dióxido de azufre será de 1,4 moles menos los 0,2, que son 1,2 moles. Sin embargo, esto es para los 2 moles de su coeficiente estequiométrico. Entonces, el avance de la reacción para cada mol será la mitad de 0,6 moles. Una vez calculado este valor, ya podemos calcular tanto los moles en equilibrio del oxígeno como los moles del equilibrio del SO3. En cuanto a los moles del oxígeno en equilibrio, serán el mol que nos daba el enunciado menos este valor del avance de la reacción, dando así un valor de 0,4 moles de oxígeno en equilibrio. Para el SO3 al principio no había ningún mol, por tanto se formarán los 0,6 moles del avance de la reacción, moles de SO3 en equilibrio, serán los 0,6 moles del avance de la reacción por el número de su coeficiente estequiométrico por 2, dando así un valor de 1,2 moles de SO3 en equilibrio. Y ya tenemos todos los moles en equilibrio para calcular las concentraciones. Entonces, la concentración del SO2 será los 0,2 moles de SO2 en el equilibrio que nos daba el enunciado, partido de los 8 litros, dando así una concentración de 0,025 mol litro. En cuanto a la concentración del O2, igual serán los 0,4 moles de O2 en equilibrio partido de los 8 litros, dando un valor de 0,05 mol litro. Y por último, la concentración del SO3 serán los 1,2 moles de SO3 en equilibrio partido de los 8 litros, dando un valor de 0,15 mol litro de concentración. Y este sería el primer apartado en el que calculamos las concentraciones de las especies en el equilibrio. Apartado A. El segundo apartado nos pide que hallemos Kc y Kp. Para hallar Kc usamos la ecuación de las concentraciones.
en el que se divide la concentración de los productos entre las concentraciones de los reactivos, ambas elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Entonces Kc será igual a la concentración de SO3 al cuadrado partido de SO2 al cuadrado por la concentración del O2. Esto nos da un valor de 0,15 al cuadrado partido de 0,025 al cuadrado por 0,05, el cual nos da un valor de 720, que esta sería la constante de equilibrio. Para hallar Kp podemos utilizar la fórmula en la que multiplicamos la constante del equilibrio por R y la temperatura elevado a la variación de moles. El único valor que nos falta es la variación de moles, que podemos calcular en base a los coeficientes. Sabemos que se forman 2 moles de SO3, pues la variación de moles serán los 2 moles de SO3 menos los 2 moles de SO2 más el mol de oxígeno, es decir, 2 menos 3, que nos da un valor de menos 1. Y esa es la variación del número de moles. Entonces, aplicando la fórmula, nos queda que Kp es igual a Kc 720 por R, que es 0,082, por la temperatura 673 Kelvin, y tanto R como la temperatura elevado al número de moles, que es menos 1. Si realizamos esta operación, nos queda que Kp tiene un valor de 13. Y ese era el apartado B, calcular Kc y Kp. Por último, el apartado C, que nos pedía calcular la presión total del recipiente. Para ello podemos usar la ecuación de los gases ideales. P por V es igual al número de moles por R por T. El único valor que nos falta es calcular el número de moles total de la reacción, que será la suma de todos los moles en el equilibrio, que eran los 0,2 moles del SO2 más los 0,4 moles del oxígeno más los 1,2 moles del SO3, dando un valor total de 1,8 moles en equilibrio. Una vez calculado esto, despejamos la P de la fórmula, la presión, y nos queda que el número de moles por R por T partido de volumen. Sustituimos en la ecuación 1,8 moles por 0,082 por los 673 Kelvin partido de los 8 litros. Por lo tanto, la presión total será de 12,4 atmósferas. Y ese ha sido todo el ejercicio de equilibrio químico.